Hola a todos, me encuentro nuevamente por este mismo medio para que conozcan más sobre el tema que ya se trae de los testamentos y lo valioso que estos son. Y quiero recordar un poco que ya he mencionado generalidades, características, tipos de testamento, entre otros. Y es que si bien en el video anterior les hacía mención de asignatarios a título singular, tipos de herederos universales y de igual forma mencioné asignatarios a título singular. Pero en este video quiero centrarme más sobre el tema de asignatarios a título universal y también de asignaciones testamentarias modales. Y todo ello lo encontrarán acá en el canal Tu Voluntad Cuenta, lo que debes saber sobre testamentos en El Salvador. Y recordemos siempre que si menciono alguna legislación como el Código Civil o alguna otra legislación es meramente salvadoreña. Ahora bien, para ir entrando más en tema, empezaré por las asignaciones testamentarias modales. Pero primeramente quiero empezar con un poco de historia, en donde en el libro de Tratado Elemental del Derecho Romano se nos menciona que en la antigüedad, específicamente en el derecho justiniano, el heredero adquiere los bienes que dejó el causante y se podía adquirir de dos maneras, es decir, por el difunto o ya sea por la ley, en el sentido que normalmente el padre era quien se dedicaba al trabajo y debido a ello adquiría bienes. Entonces, antes de fallecer, dejaban plasmado en un papel que era su testamento a quien le tocaría parte de sus bienes. Y algo interesante aquí es que se entendía que era un negocio gratuito, en donde una cláusula donde cierta parte de los bienes eran entregados a alguien de escasos recursos, sin esperar nada a cambio. Y esto aplicaba si había testamento y pues si no había, no se podía aplicar. Esto era lo que sucedía en ese tiempo, donde el hijo mayor se le asignaba la mayoría de estos bienes y que tomaba decisiones importantes, es decir, que era el sucesor para que mandara en el hogar. Era el hijo mayor a quien le correspondía hacer este papel. Continuando con lo que se nos presenta en la diapositiva, y es que se menciona que en la antigüedad se practicaba mucho el machismo, en donde las mujeres eran tratadas como objetos y solo se dedicaban a hacer tareas domésticas, en donde ellas no tenían derechos. No existía la igualdad entre hombres y mujeres. En el caso, cuando el padre no dejaba testamento alguno, pues aquí es donde la ley intervenía y se practicaba el habitestato, el cual significa la jerarquía de la familia, para ver quién era asignado para poseer dichos bienes. Esta ley era tabla 7, en donde los que tenían la vocación hereditaria eran descendientes del difunto, que lo conformaban parientes masculinos y excluían al sexo femenino de poseer tales bienes. Bien, las asignaciones testamentarias modales, estas asignaciones es como asignar algo a una persona para que esta persona lo tenga en su dominio con la condición de que debe aplicarlo a un fin específico. Un ejemplo sería hacer obras de caridad, las cuales deben estar sujetas a ciertas cláusulas, las cuales hay que cumplir en que el testador ha demostrado la voluntad mediante que el testamento. Ese fin determinado que se haga puede en ocasiones beneficiar al asignatario o ya sea tercero. Y es que el objetivo que se busca es que se cumpla la voluntad del testador y que los bienes deben de tener un dueño, y mediante este tipo de asignaciones el propietario puede disfrutar el uso y goce de la cosa.
En este tipo de asignaciones, el asignatario, si bien debe de cumplir con ciertos requisitos para poder suceder, los cuales se estipulan en el Código Civil salvadoreño, la cual uno de ellos es la capacidad de suceder. El testador puede imponer sanciones si el asignatario no cumple con lo estipulado, ya que en este tipo de asignaciones o cargas debe de constar en el testamento de manera clara y precisa para que pues no exista ninguna interrogante, y el testador debe de constituir las causas o ya sea de hacer y no hacer en ese tipo de asignaciones. Esto lo estipula el artículo 1070 del Código Civil. Ahora bien, estas asignaciones es una de muchas clasificaciones que regula el Código Civil, en donde el artículo 1070 se nos menciona que si se asigna algo a una persona para que lo tenga por suyo con la obligación de aplicarlo a un fin especial, como el de hacer ciertas obras o ya sea sujetarse a ciertas cargas, esta aplicación es un modo y no una condición suspensiva. En esta disposición se debe hacer una diferenciación entre la aplicación del modo, que prácticamente significa obligación que tiene el asignatario, y la condición suspensiva es la primera, que se refiere a una obligación que se le impone al asignatario para que ésta no afecte la adquisición inmediata del bien o ya sea de los bienes, mientras que la segunda pues es una condición suspensiva. Si lo hace y si afecta la adquisición del bien y si no se cumple con la obligación establecida. En el artículo 1071 se nos mencionan en las asignaciones modales, se llama cláusula resolutoria, es decir, la que impone la obligación de restituir la cosa y los frutos, y si no se cumple el modo, no se entenderá que envuelven cláusula resolutoria cuando el testador no la expresa. Se entiende de este artículo que si en el testamento se expresa dicha cláusula, implica que el asignatario pierde el bien asignado y sus frutos, si no se cumplen con el modo, es decir, obligación impuesta, en el caso de que el testador no la exprese, no se perderá dicha asignación. Artículo 1072. Y es que si bien menciona que para que la cosa asignada modalmente se adquiera, no es necesario prestar fianza o caución de restitución para el caso de no cumplirse el modo. Y es que si bien el artículo es claro, porque nos menciona que no se exige una garantía previa para el cumplimiento del modo. Artículo 1073. Si el modo es en beneficio del asignatario, exclusivamente no impone obligación alguna, salvo que lleve cláusula resolutoria. Esta regla puede ser simplemente un deseo del testador y no una obligación real como tal, ya que si existiera cláusula resolutoria, entonces sí fuese una forma de hacer exigible el cumplimiento de tal modo. Otro de los artículos es el artículo 1074, y es que menciona que si el modo es por su naturaleza imposible o inductivo al hecho legal o ya sea inmoral o concebido en términos intangibles, no valdrá la disposición. Y es que el autor Carrillo nos manifiesta que en dichas acciones se evidencia la falta de seriedad en la asignación, ausencia de la intención de beneficiar al asignatario, ya que el testador sabe que no lo va a poder cumplir, pero si el modo, si en hecho o culpa del asignatario es solamente imposible, la forma especial prescrita por el testador podrá cumplirse en otra análoga que no altere la sustancia de la disposición. Y es que en este concepto que
sea aprobada por el juez, citación de los interesados, si el modo sin hecho o culpa del asignatario se hace enteramente posible, subsistirá ahí sí la asignación sin el agrame. Artículo 1075. Y se nos menciona que si el testador no determina suficientemente el tiempo o la forma especial en que ha de cumplirse el modo, podrá el juez determinarlos consultando en lo posible la voluntad de aquel y dejando al asignatario modal un beneficio que ascienda por lo menos a la quinta parte del valor de la cosa asignada. Y es que lo que nos quiere decir esta disposición es que se le da la pauta para que el juez intervenga e interprete de igual forma la intención del causante. De igual forma, debe asegurar que el asignatario modal obtenga un beneficio que represente al menos la quinta parte del valor o ya sea del bien o el derecho asignado. Continuando siempre con los artículos, el artículo 1076 se nos expresa que si el modo consiste en un hecho tal que para el fin que el testador se haya propuesto sea indiferente la persona que lo ejecute, es transmisible a los herederos del asignatario. Aquí esta disposición busca asegurar que se cumpla la voluntad del testador, aun después de la muerte del asignatario, siempre que el modo obligación pueda ser cumplida por otra persona. Y el artículo 1077 se nos expresa que siempre que haya de llevarse a efecto la cláusula resolutoria, se entregará a la persona en cuyo favor se haya constituido el modo, una suma proporcionada al objeto y pues el resto del valor de la cosa asignada acrecerá a la herencia. Y si el testador no hubiere ordenado otra cosa, pues este artículo desglosa tres aspectos, en donde se menciona la compensación al beneficiario del modo, la distribución equitativa de los bienes y la sanción al asignatario incumplidor. Continuando, es de importancia conocer también los enfoques legales en distintos países, con la finalidad de comprender las disposiciones testamentarias, las cuales imponen una carga o ya sea un deber al heredero o legatario, teniendo en cuenta siempre que en el Código Civil salvadoreño las asignaciones modales se encuentran desde el artículo 1070 hasta el artículo 1077 del Código Civil de El Salvador. En el Código Civil de Honduras, su regulación se encuentra a partir del artículo 1072 hasta el artículo 1079, en donde dichos artículos siempre buscan regular cómo deben de cumplirse las asignaciones testamentarias modales, distinguiéndolas de igual forma de las condiciones suspensivas y estableciendo reglas sobre su validez, el cumplimiento e incumplimiento. Y aquí lo que se refleja que ambos códigos tienen una estructura bastante similar, en donde eso facilita la comprensión de las disposiciones en contextos jurídicos comparados. Lo que se puede visualizar es que ambos códigos, tanto su numeración es algo parecida y que siempre buscan regular el mismo fin. Bien, un ejemplo de ello es el artículo 1075 del Código Civil y el artículo 1077 del Código Civil de Honduras. Determinación del tiempo o forma del modo. Y es que si el testador no especifica suficientemente el tiempo
o la forma en que debe cumplirse el modo, el juez podrá determinarlos consultando en lo posible la voluntad del testador y dejando así al asignatario un beneficio que ascienda al menos a la quinta parte del valor del bien asignado, lo cual se puede decir que ambos artículos, aunque son de diferentes países, son iguales en cuanto al tiempo o la forma. Bien, un ejemplo sería un caso hipotético de asignación modal para una donación a una institución benéfica. Y es que la cláusula testamentaria puede decir: yo, Jacqueline Velázquez, dejo como heredera universal a mi hija Lía Victoria Velázquez, con la condición de que dentro del plazo de un año contado a partir de la aceptación de la herencia, realice una donación de $20,000 a la Fundación La Niñez Primero. En este caso, el cumplimiento de esta condición deberá ser acreditada mediante la presentación de un recibo oficial a la fundación y la certificación de un notario público. Pero en caso de que esto no se cumpla, dicha cantidad pues deberá ser entregada por el albacea designado antes de que Lía Victoria Velázquez pueda disponer libremente de los bienes heredados. Seguidamente, abonando más al tema, asignaciones testamentarias a título universal. Y es que de recordar que anteriormente ya hablaba de estas asignaciones, pero no está de más decir un poco más sobre tales asignaciones, ya que es un tema bastante interesante para el autor Prieto. En su libro de Instituciones del Derecho Romano se nos manifiesta que el heredero no solo tomaba posesión de los bienes patrimoniales, sino también de la soberanía familiar, ya que, como se mencionó anteriormente, el machismo era el día a día en la época romana, en donde el heredero tomaba toda la responsabilidad de administrar todas las cargas de su antecesor, es decir, el causante. Y para poner en contexto, esta parte sería de la siguiente manera, en donde si el causante dejaba una deuda, el heredero tenía que responder hasta dónde tenía posibilidad de poder saldar la deuda. En esa época era normal que los herederos pagaran las deudas que sus causantes hubieran dejado, y eran raras las ocasiones en donde no dejaban testamento para que pues ellos pudieran responder por sus actos. Debido a esta medida es que tenían los herederos en responder con su patrimonio que se les había otorgado, en donde el emperador Justiniano decidió aliviar esa carga, y es ahí donde nace el beneficio de inventario, el cual es un mecanismo para todas las personas, las deudas que haya dejado el causante, el heredero no responda por ellas y que éste no tendría ninguna responsabilidad, y todas esas medidas gravosas, es decir, las deudas, quedaran totalmente extinguidas. En donde, según en su libro de Derecho Sucesorio, define las asignaciones a título universal, en donde menciona que son aquellas en donde se le deja al asignatario la cantidad de bienes dejadas por el difunto o una parte de ello, asignación que tiene por nombre de herencia, y el asignatario de heredero. La característica principal es que el asignatario recibe los bienes como las cargas testamentarias y las deudas que dejó el causante. En este caso, el heredero asume todas esas deudas. Además de pagarla, los herederos representan a la persona fallecida, ya que pues ellos son los dueños de los bienes para que
estos tengan alguien que pueda disfrutar y de igual forma usar las cosas. Además, los herederos pueden adquirir ya sea personalmente la herencia o de forma indirecta. ¿Y qué nos quiere dar a entender? Es decir, que pueden hacer de su dominio la asignación universal de forma personal o de representación. Y es que los herederos también pueden gozar a título universal, sea por transmisión. Da a entender que si una persona muere antes de aceptar o rechazar la herencia, esta persona tiene derecho a la transmisión. Y para comprenderlo mejor, un ejemplo es que si A, que es hijo de B, en cambio X, que es abuelo de A, el papá muere, que sería B, y no rechazó ni aceptó la herencia, este puede ser representante de B, ya que es hijo de él y puede aceptar la herencia como tal. Ahora bien, el análisis del articulado, el cual regula dichas asignaciones, que se puede decir suelen ser las más comunes en las sucesiones, las cuales se encuentran dentro del capítulo 5 en los artículos 1078 al 1082 del Código Civil, siempre del Salvador, en donde el artículo 1078 nos menciona los asignatarios a título universal, con cualesquiera palabras que se les llame, y aunque en el testamento se les califique de legatarios, son herederos, los cuales representan la persona del testador para sucederle en todos sus derechos y obligaciones transmisibles. Los herederos son también obligados a las cargas testamentarias, esto es, a las que se constituyen por el testamento mismo y que no se impone a determinadas personas, en donde la disposición ya es clara, ya que se presume que al fallecer el testador, el heredero es quien lo representa y es quien asumirá dicha representación y obligaciones que el causante haya dejado, entre ellas las deudas. Hablando siempre de los artículos, el artículo 1079 se nos menciona que el asignatario que ha sido llamado a la sucesión en términos generales, que no designa cuotas, como sea fulano mi heredero o dejo mis bienes a fulano, es heredero universal. Pero si concurriere con herederos de cuota, se entenderá heredero de aquella cuota que con las decisiones en el testamento complete la unidad o entero. Pero si fueren ellos los herederos instituidos sin designación de cuota, dividirán entre sí por partes iguales la herencia o la parte de ella que les toque. Y es que en este artículo cabe destacar que existe heredero total de cuota y remanente. Y en este caso se puede aplicar los herederos de cuota en donde se asigna cuotas específicas, es decir, como un medio, un tercio o un cuarto. Pero si el testamento pues no especifica la cuota y son más de 2 herederos, se dividirá en partes iguales la herencia dejada por el causante. Y siempre hablando de legislación, el artículo 1080 del Código Civil salvadoreño se nos menciona si hechas otras asignaciones se dispone del remanente de los bienes y todas las asignaciones, excepto la del remanente. Estas son a título singular, en donde el asignatario del remanente es heredero universal. Si algunas de las otras naciones son de cuotas,
pues el asignatario del remanente, en este caso, es heredero de la cuota que reste para completar la unidad. Este artículo lo que busca es asegurar que se complete la distribución de toda la herencia, es decir, el 100%, y no se quede alguna parte sin ser asignada. Incluso cuando el testamento no es preciso, aquí lo que se debe es de agotar hasta lo último del patrimonio del causante, el cual sería el heredero remanente, es decir, lo que sobra o lo que queda de la herencia. Eso es lo que nos estipula tal artículo 1080 del Código Civil salvadoreño. Siguiendo el artículo 1081, se nos menciona que si no hubiere herederos universales, sino de cuota, y las designadas en el testamento no componen todas juntas unidad entera, pues en este caso los herederos habitentatos se entienden llamados como herederos del remanente. Puedo decir que si en el testamento no hubiere asignación alguna a título universal, pues en este caso, pues los herederos habitentatos son herederos universales. Y es que en esta disposición se entiende que si en el testamento solo se menciona herederos de cuota y estas cuotas pues no suman el total de la herencia, pues aquí los herederos habitentatos entran para reclamar el remanente, es decir, la parte no asignada. El artículo 1082 se nos menciona que si las cuotas designadas en el testamento completan o exceden la unidad, nada tendrá el heredero universal, bien haya sido instituido de un modo general o bien como heredero del remanente. Y es que en caso de exceso se rebajará a los asignatarios de cuota el excedente de esta sobre la unidad o de entero hereditario, haciéndose la rebaja a prorrata de las respectivas asignaciones. Y es que este artículo se menciona la distribución de la herencia en cuotas, es decir, los porcentajes que al sumarse alcanzan o ya sean que superan al 100% del total de los bienes. Y es que el heredero universal o el remanente no recibirá nada. Y en el caso de las cuotas asignadas excedan el total de la herencia, se reducirá parcialmente la parte de cada heredero de cuota y debe de cumplir con ese 100%. Teniendo en cuenta que la asignación a título universal se encuentra estipulada en el Código Civil del Salvador, exactamente entre los artículos 1078 hasta el artículo 1082 del Código Civil salvadoreño, es necesario hacer un tipo de comparativa. Para ello, pues mencionaré el Código Civil de Ecuador, en donde su regulación se encuentra desde el artículo 1125 hasta el artículo 1131. Y es que aquí se puede decir que ambas legislaciones son bastante parecidas, dado que ambos códigos reconocen la sucesión testamentaria, la cual se basa en la voluntad del testador, y la sucesión habitestato, que es cuando no hay testamento o este es inválido. De igual manera, ambos códigos protegen los derechos legitimarios, pero se preguntarán cuáles son estos, y es que son los herederos forzosos, tales como hijos y cónyuge. Y también en dicho código de Ecuador, en el artículo 1130 se menciona
que se debe hacer como un procedimiento matemático para poder distribuir una herencia cuando los derechos de los herederos están expresados en fracciones. Y mencionan que al convertir las fracciones a un común denominador, se facilita el cálculo de la porción que le corresponde a cada heredero con la finalidad de que no hayan discordias. Siempre los artículos lo que van buscando es evitando las peleas entre las familias para que haya una mejor repartición, por decirlo así. Ahora bien, para una mejor explicación es necesario un ejemplo. Y es que un ejemplo podría ser, bueno, este es un caso hipotético, aclarando, en donde María López, al hacer su testamento, dispone lo siguiente: instituyo como mi heredero universal a mi hijo José López, quien recibirá todos mis bienes, derechos y obligaciones transmisibles al momento de mi fallecimiento. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Es que José López, tenemos en primer lugar que es el hijo, es decir, es el heredero universal, porque es quien recibe todo el patrimonio de la testadora, en donde en este caso no se establecen cuotas ni se limita su derecho a bienes específicos. Además, José de los bienes asume las deudas y también las obligaciones transmisibles de María, porque así lo estipula ya los artículos, que la persona pues heredera asume las deudas, así también las obligaciones. Es por ello que en este caso José López, que es el heredero universal de su madre, pues él le corresponderá pagar todas aquellas deudas que queden en su caso. Otro caso hipotético podría ser: instituyo como herederas a mis hijas Julia Orellana y Marta Orellana, quienes recibirán mi patrimonio en partes iguales. Y es que en este caso, Julia Orellana y Marta Orellana son herederas universales de cuota, y es que cada una recibe la mitad de la herencia, es decir, la suma de sus cuotas. Un medio más un medio forma la totalidad de la herencia. Y es que dicha cantidad es repartida de esa manera, ya que en el Código Civil salvadoreño se nos menciona que cuando un testador deja todos sus bienes a una persona o a varias, sin especificar cuotas, o si se asigna el remanente de los bienes después de legados particulares, se considera una asignación a título universal. Bien, ahora ya llegando al final del tema que he hablado, puedo dar una conclusión respecto a la información que proporcioné, y es que esta conclusión es de manera general. Dentro de lo que mencionaba es que decía que en el derecho romano, especialmente durante la época del Justiniano, pues la herencia no era solo la transmisión de bienes, sino que también implicaba asumir la soberanía familiar, en donde el heredero, que normalmente pues es el hijo mayor, no solo pues recibe las propiedades, pues sino también las obligaciones, deudas y cargas del causante. En aquella época el testamento solía plasmarse de manera informal y existían prácticas muy marcadas por el machismo, en donde las mujeres eran consideradas incapaces para administrar bienes. Así lo decían en el tiempo anterior, en el derecho romano. También decían que no tenían derechos hereditarios, salvo en casos meramente excepcionales. De igual manera,
si no había testamento, pues en este caso se aplicaba la figura del habitestato, el cual era regulado en las antiguas tablas 7, en donde la herencia pues pasaba únicamente a parientes masculinos. Este contexto histórico en lo que nos ayuda es a entender cómo surge la necesidad de imponer cargas o deberes, o ya sea condiciones sobre quienes reciben bienes. Así es como nacen las llamadas asignaciones modales. Ahora bien, también hablaba de las asignaciones testamentarias modales, en donde decía que estas asignaciones modales son las que consisten en asignar algo a una persona, pero imponiéndole una obligación o ya sea una carga, la cual puede beneficiar al propio asignatario o ya sea a terceros. En pocas palabras, se puede decir: te dejo un bien, pero debes cumplir una condición o una obligación que yo, como el testador, te impongo. Unos ejemplos comunes que pueden existir es donar cierta cantidad a una institución benéfica. Ya yo mencionaba un ejemplo. También puede existir otro ejemplo es cuidar a un familiar o ya sea restaurar una propiedad. De igual forma, otro ejemplo que aplica es mantener una tumba o ya sea construir una obra pública. En estos casos, el modo no afecta necesariamente la adquisición del bien, sino que simplemente incorpora un deber el cual debe de cumplirse. De igual forma, les mencionaba la regulación legal, en donde decía de que se establece de los artículos 1070 al 1077, en donde en el artículo 1070 se nos menciona la naturaleza del modo. Y es que en pocas palabras lo que el artículo nos regula es que cuando se asigna un bien con obligación de cumplir un fin especial, esto se constituye un modo, no una condición suspensiva. Y es que en tal artículo se nos menciona que el asignatario lo que recibe es el bien inmediatamente, pero a la misma vez queda atado a la obligación. Para diferenciarlo de una mejor manera, el modo no detiene la entrega del bien, pero cuando se cumple, debe cumplirse, pero no afecta la transmisión. En cambio, la condición suspensiva detiene la adquisición del bien. Se preguntarán, y sí la detiene la adquisición, pero ¿cuándo se cumple? Hasta que se cumpla la condición. Es así como se puede diferenciar ambas. También mencionaba en el artículo 1071 la cláusula resolutoria, en donde puedo decir que lo que se establece es que si el testador expresa una cláusula resolutoria, pues el asignatario pierde el bien si éste no cumple el modo. Pero si el testador no la incluye, pues en este caso el bien no se pierde. Lo que puedo decir es que la pérdida del bien debe estar escrita expresamente. Otro de los artículos que también mencionaba es el artículo 1075, en donde decía la intervención del juez, que es cuando el testador no indica el tiempo o la forma para cumplir el modo. Es decir, el juez fija estos parámetros y debe respetarse la voluntad del testador. El asignatario, pues en este caso, debe recibir al menos una quinta parte del valor del bien como beneficio. Otro de los artículos esenciales que también decía era la transmisibilidad del modo, que nos estipula el artículo 1076 del Código Civil salvadoreño, en donde se decía que si la obligación puede ser realizada por cualquier persona, entonces pasa a los herederos del asignatario. De igual forma les mencionaba la comparativa y para una mejor explicación les decía ejemplos prácticos.
Esto es pues como a manera de conclusión de un resumen de todo lo que he mencionado. Ya les decía, pues las asignaciones a título universal y las asignaciones modales. Pues con esto finalizo. Esto fue todo por ahora. Muchas gracias por seguir acá visualizando los videos. Y pues ya pronto en el siguiente video pues les mostraré un ejemplo de testamento abierto y testamento cerrado para que pues conozcan qué es el ejemplo del que tanto les he venido hablando, los tipos de testamento, las características, diferencias, entre otras que he mencionado.